a Argentina para analizar una vez más el año electoral con nuestro analista político preferido. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Tonelli. Luis, 35 años de democracia, primera vez que una fuerza no peronista va a terminar su gestión de gobierno. Ahora, siempre estamos en un análisis de elecciones que tiene que ver con o salvarse o hundirse, ¿no? Parte de la Argentina cree que si gana Macri se salva, la otra parte cree que sería una tragedia. ¿Por qué cuesta tanto normalizar el proceso de reelección o de alternancia electoral en la Argentina? Mira, la Argentina es un país que ha ido de crisis en crisis. Hay pocos países que tengan experiencia, primero de esto, crisis en crisis, y segundo, cada crisis nos lleva a estar en declinación. Y sin una guerra, sin una catástrofe, la Argentina desde la década del 70 hasta el momento ha tenido un aumento de 7% anual de la pobreza. Entonces no es un país que no crezca, porque la Argentina crece y a veces crece galopantemente. Sí. El problema es que después decrece con la misma intensidad. Queda cero y la población crece, entonces demográficamente tenemos el mismo PBI per cápita de hace décadas. Entonces la constante es la crisis. No cualquier crisis, los países tienen crisis, en el mundo hay crisis. Se dice que el capitalismo necesita las crisis, ¿no? Para depurar. Pero aquí lo que tenemos es catástrofe, cataclismo. Todo se pierde y hay que empezar de vuelta. El crash, ¿no? Durante momentos, digamos, la Argentina se pensó que se podía salir de este ciclo. Fue cuando aumentaron las commodities. Dijeron, bueno, ya estamos. Claro. Pero sin embargo no hay nada que alcance. Siempre la Argentina demanda y demanda más dólares y esta es una característica de nuestro país. Entonces estamos en desequilibrio permanente. Cuando nos va bien, pensamos que eso es para siempre y gastamos más de la cuenta y después nos desbarrancamos cuando el precio de lo que vendemos baja, porque eso es el límite. Vos los dólares entran, vos acá podés tener los salarios que quieras, pero los dólares... Sí. Entonces cuando vos te pasás de esta raya, o tenés que emitir, o inflación, o finalmente tenés que tomar deuda. Entonces vos tenés como ahí un ciclo permanente. A ese ciclo ponele que cuando es la fase ascendente está el peronismo. Porque la fase ascendente viene después de la crisis. O sea, el peronismo es el partido de la crisis. Y es el que tiene plata para repartirla, ¿no? Y no hay populismo sin plata. Fíjate lo que está pasando en Venezuela. Cuando se acaba la plata, se acaba el populismo. ¿Qué dice en general la gente? Es porque hubo problemas de corrupción. Nosotros somos republicanos en la crisis. Antes no. ¿Viste? Cuando hay plata, todo va bien. Es como un impuesto. Y bueno, roban pero hacen. Roban pero distribuyen. Peor, ni siquiera hacen. Roban pero algo distribuyen, algo le iba a la gente. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, necesitamos entonces instituciones. Ahí nos acordamos de las instituciones. Entonces este es el yin y el yang desde siempre. Por un lado, el partido del hecho, de la política, del gobierno. Del poder. Del poder, básicamente. Y por otro, el partido de las instituciones, de las cosas como tienen que ser hechas. Ahora, claro, de los sacrificios presentes para ordenar la Argentina del futuro. Ahora, el problema es que cuando sube el partido que declama instituciones y demás, sube ya en un principio de crisis. Entonces muchas veces tiene que contradecirse, porque hay que salir de la crisis. Y toma decisiones, y hace decretos de necesidad de urgencia, y va minando la confianza, y después el cataclismo. Pero vos lo dijiste muy bien, esta vez aparentemente el gobierno está evitando el crash. Entonces hay como un stop and go. Y eso, ya evitando el crash, empieza a cambiar el sistema político. Bueno, pero la competencia ahora es muy pareja, ¿no? Entre esos dos modelos de Argentina. Y son dos modelos muy contrapuestos en términos del rol del Estado, de cuánto tiene que, de cómo funciona la distribución. Totalmente. Ahora, ¿por qué 35 años de democracia no han permitido construir un consenso entre los partidos políticos acerca del rumbo general de la Argentina? Bueno, yo creo que cuando hay un cataclismo, entonces el péndulo va para el otro lado, ¿no? Y las circunstancias internacionales ayudan también a que eso sea un péndulo y que vaya para un lado y para el otro. Porque no es casual que unos y otros hayan estado siempre equivocados. Porque ¿cuál fue la política en la Argentina que ha tenido éxito? Éxito permanente, que haya sentado las bases. Ninguna. Entonces una de dos, o porque está el país dividido, o bien porque esto es un sistema. Yo me inclino por lo segundo. Es un sistema, las instituciones ayudan a esto. La coparticipación, el sistema federal argentino que es de distribución y de mucha política y todo eso, me parece que ahí está la madre del borrego.
Pero si por primera vez el no peronismo puede tener gobernabilidad pese a la crisis y puede ir domándola, esta es otra historia. Yo confío en que esta sea otra historia, porque incluso aunque gane el peronismo, pero gane sin cataclismo, entonces la Argentina va a ser diferente. El peronismo siempre llegó en el 89 o en el 2001 gracias al cataclismo. Claro, venía a salvarnos. Entonces, si evitamos el cataclismo, ¿no? Esto que es un ajuste tremendo, no genera esto que se dio en otras situaciones, que es que el presidente se tenga que ir en helicóptero y el no peronismo pueda entregar el cetro, aunque sea a un peronista. Esto es una circunstancia diferente, va a ser muy importante. Hay una idea de que en algún momento el peronismo fue efectivamente racional con la renovación peronista del 80 de fines de los 80, ¿no? Que después pierde la interna, y llega Menem al poder. ¿Es importante el peronismo como fuerza de oposición y la reestructuración del peronismo y renovación? La verdad que los líderes peronistas son gente de muchos años en la política y con muchos vicios. Sí, y por el otro lado el peronismo es el partido de default, es el partido del territorio, no es el partido, como bien decías vos, del poder. Así que yo no creo en esto de la muerte del peronismo, ¿viste? Porque ya se lo viene matando hace tantos años, como también la muerte del radicalismo. No creo que estas son fuerzas que están de alguna manera con el país, identificadas con la dinámica del país, pero sí pueden haber combinaciones y puede haber, ¿viste?, toda una serie de asociaciones que hoy la política lo permite, porque la política ya no es como era antes, la lista 3, la identidad, sino que, viste, los políticos se mueven y en un punto, pues lo que tenés es que el principal partido a veces no es el frepaso, es el me paso. Entonces, eso permite combinaciones. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos tenés, digamos, peronistas moderados, peronistas que apoyan a la República. Ahora, si hay un crash, de vuelta va al extremo al otro lado, ¿no? Claro. Fíjate lo que pasó, digamos, en el 89, digamos, venía la renovación, Cafiero. Sí. Menem era la renovación, sí, pero se apoyó en lo más tradicional del peronismo, ¿no? Claro. Entonces digo, ahí, para que pueda haber renovación, no tiene que haber cataclismo, porque si no es empezar de vuelta, como decía el sociólogo Juan Carlos Torres, da capo, ¿viste? Como en la pieza musical, y cuando llega, está el ritornelo, de vuelta a empezar da capo. Bueno, si empezamos da capo, entonces no nos quejemos de que la política es siempre lo mismo, porque se van repitiendo este yin y el yang. Tenemos que salir de esto, y de esto se sale por arriba, o sea, sin cataclismo. Tengo dos últimas cuestiones. Me interesó mucho esta idea de que aún cuando ganara el peronismo en las elecciones nacionales de octubre, eso sería una buena noticia en el contexto de que hay un partido político que logra terminar su gestión. ¿Podés profundizar eso? Bueno, eso pensando si el peronismo que gana es el peronismo moderado, ¿no? Porque realmente casi es como un llamado a la crisis que gana el kirchnerismo. ¿No? Porque me parece que digamos, un triunfo de Cristina Fernández en las urnas o la posibilidad va a generar automáticamente un crash, digamos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo básicamente del endeudamiento externo, no, del apoyo externo, y yo no sé, y más con las declaraciones del kirchnerismo hacia Maduro, además si este apoyo externo se va a meter con ella. Realmente, es un dato objetivo y no quiero con esto meter miedo. No. Ahora, lo que yo estoy pensando es que si ese peronismo, ¿no?, que está jugando a las reglas democráticas, que ha apoyado al gobierno, porque si no el gobierno no podría haber sacado leyes, ¿no? O sea, todo ese peronismo que está ahí en el medio, por alguna razón, cosa que considero improbable, viste que yo lo oí de un cisne negro, pero digamos, llega al poder, si es a través de un esquema donde no esté el cataclismo, va a ser algo inédito en democracia, y eso va a ayudar a la estabilidad. Una alternancia real en democracia y sin crisis de por medio. Totalmente, porque los actores entonces no van a jugar al crash, porque no conviene, ¿viste? Entonces, o sea, finalmente, ¿qué es la estabilidad? Es cuando los actores, aún perjudicándose, piensa que en el largo plazo van a estar mejor que con una gran crisis. Y la última pregunta, Luis, vos que conocés a los políticos, dialogás con ellos, ¿por qué no surgen figuras nuevas de peso? Las últimas, bueno, fue Macri y Vidal, que ya llevan unos cuantos años, más de 10 años. Figuras nuevas que impliquen realmente una renovación. ¿Qué pasa? Bueno, digamos, por un lado hubo una gran renovación, ¿no? Si vos pensás las figuras en Cambiemos, básicamente, ¿no? Por el lado del macrismo. También tenés por el otro lado, bueno, la figura de Martín Lustó, digamos, Sergio Massa también es una figura, digamos, que está desde siempre, uno puede decir, pero sin embargo, digamos, comparada con las gerontocracias, ¿no? Con las gerontocracias que muchos países, ¿no? Vos fíjate la edad que tiene, bueno, la edad que tiene Trump, ¿no? Vos tenés fenómenos nuevos como Macron, está bien. Pero en la Argentina, digamos, por un lado,
hay una cierta renovación. Donde yo no veo, digamos, mucha renovación es en el seno de los partidos tradicionales. Claro. A mí me parece que es por haber quedado relegados de la posibilidad de tener acceso al poder, la organización partidaria, esa queda anquilosada. Esa no se mueve, claro. ¿no? Porque, digamos, es un club aparte. Vienen de otro lado. Claro, si va a haber renovación, va a venir de otro lado. Es un club aparte. Claro. Pero de todas maneras, digamos, la política me parece que está tendiendo a esto, a la renovación, ¿no? A la renovación de nuevas figuras, a la renovación generacional. Bueno, porque los viejos se van muriendo, ¿no? Digamos, básicamente. Entonces yo no creo que haya, digamos, diferencia de grado con los países de América Latina. Digamos, la Argentina me parece que está ahí. Hay una renovación. El problema también muchos jóvenes ahora, salvo digamos que esta primavera kirchnerista, muchos jóvenes ven la política y se decepcionan, claro. ¿No? Ah, y tiene costos judiciales también la política. Entonces también tiene que ver con la debilidad un poco de la sociedad civil argentina, esto de la no renovación. Y la política se transforma en un sistema en sí mismo. Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Placer, hasta el martes que viene. Vamos ahora, volvemos a Venezuela. Tenemos